Hola, ¿cómo están? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. Hoy les quiero traer, por primera vez al canal, y es un autor que la verdad siento que a veces no se estudia mucho, no se trabaja. Capaz en el ámbito más del liberalismo se trabaje, o en el ámbito del estudio de la Revolución Francesa, capaz se lo estudie, y es Benjamin Constant, precisamente este libro, La libertad de los modernos. En este libro Constant lo que hace es establecer la diferencia entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. Para ello, Constant va a decir y va a pronunciar un discurso en el Ateneo de París donde su principal foco va a ser este, ¿no? En ese mismo discurso, Constant va a criticar a Mably y a Rousseau. Con ello, Constant lo que establece fundamentalmente es un análisis genealógico. Es decir, porque él se tiene que remontar a los antiguos para finalmente comprender cuál es la verdadera libertad y en qué consiste la libertad en el periodo moderno, ¿no? Esto está interesante porque él dice, o más bien, si nos remontamos a Aristóteles, la libertad no era algo de uso o algo de posición individual en los antiguos. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la ética, como bien dice Aristóteles, el, la ética es la reflexión acerca de los límites que impone la política. Recordemos que para Aristóteles, en la ética nicomaquea, la política es la ciencia absoluta que ordena qué ciencias tiene que haber y qué ciencias no. Por lo tanto, cumplir el fin de la política es cumplir el fin de las demás ciencias, va a decir Aristóteles. Y a su vez, cumplir el fin de la política es cumplir el bien propio del hombre, porque la política establece lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esto es interesante si uno se pone a reflexionar, ya que aquel fin al cual aspira el hombre, por lo tanto, no puede ir en contra de lo que establece la política. Por lo tanto, el bien propio del hombre está puesto en el bien de la polis, en el bien del conjunto, ¿no? De lo colectivo. Por eso Aristóteles dice, ¿no?, que las ciudades se conforman a partir del conjunto de aldeas y el conjunto de aldeas se conforma a partir del conjunto del oikos. El oikos viene de la palabra oikonomía del griego, que está relacionada y da lugar a la economía, que quiere decir administración del hogar, es decir, la administración que hacía, la administración que disponía el hombre del hogar, de los esclavos, en fin, de la administración económica, económico, social y política del hogar, ¿no? Esto está interesante porque la crítica que hace Rousseau, digo que hace Constant, precisamente a Rousseau se basa en esto. Constant va a decir precisamente en la página, de hecho, 67, 79, dice: entre los antiguos el individuo era generalmente soberano en los asuntos públicos y un esclavo en todas las relaciones privadas. Como ciudadano, decidía sobre la paz y la guerra. Como particular, es decir, en las relaciones privadas, estaba limitado, vigilado y reprimido en todos sus movimientos. Hay que entender, por ejemplo, que en la antigüedad estaba permitido el ostracismo, por lo tanto te podían desterrar, que fue el caso que le pasó a Sócrates. A Sócrates, ¿qué le sucedió? Le ofrecieron o desterrarlo o tomar la cicuta. Él eligió la última, tomó la cicuta. Y además, bueno, corrías el riesgo de ser acusado por los psicofantes, ¿no? Psicofontes, no me recuerdo bien el nombre. Por lo tanto, además, según Constant, había también una alta posibilidad de guerra. Entre los modernos, en cambio, el individuo es independiente en la vida privada, pero no es soberano más que en su apariencia, incluso en los estados más libres. Los antiguos, como señaló Condorcet, carecían de noción alguna de derechos individuales. Atiendan con esto es fundamental. Constant va a retomar esto en la página 100 y va a decir: la libertad individual, repito, es la verdadera libertad moderna.
La libertad política es su garantía, en consecuencia, la libertad política es indispensable. Pedir a los pueblos de nuestros días que sacrifiquen totalmente como los del pasado su libertad individual a cambio de la libertad política constituye el medio más seguro para que se desprendan de la primera, y una vez que esto ocurre, no tardarán en arrebatarles la segunda. Esto es importante porque Constant también hace mucho énfasis en la libertad de asociación, la libertad de comunicación y la libertad de expresión, ¿no? Precisamente para Constant, una sociedad que carece de libertad de prensa está condenada a caer en la decadencia misma de la sociedad, porque precisamente Constant ve que la libertad de los modernos no está puesta en el colectivo, en el interés común, no en la voluntad general, como diría Rousseau. Está puesta en uno, o sea, es necesario que esa individual, porque somos libres en tanto que nuestra individualidad está protegida. Y esto es importante porque para Rousseau somos libres una vez que firmamos el pacto de asociación, renunciando a nuestra libertad primitiva por una libertad civil entregada a la voluntad general. Y por eso Constant dice que esto, que Rousseau y Mably sirvieron como pretexto para establecer dictaduras. Esto es claramente una alusión a Robespierre, supongo. Precisamente el modelo perfecto, el modelo de gobierno perfecto para Constant, es una monarquía de tipo constitucional y que es algo que se estaba dando en Gran Bretaña, en Estados Unidos y Francia. Por eso en esos países la libertad consiste en estar sometido nada más que a las leyes. Y son gobiernos constitucionales, es decir, está basado en una división de poderes, como ya había establecido Montesquieu en el Spirit de la Loi, ¿no? En el espíritu de las leyes. Por lo tanto, estos pueblos de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Francia sostienen que el pueblo es la última fuente de legitimidad y las elecciones garantizan el gobierno de la mayoría y el ciudadano como la minoría tiene garantizado y protegido sus derechos, es decir, derecho de asociación, comunicación y expresión, y de prensa sobre todo. Bueno, Constant retoma un poco y dice, bueno, hay una posibilidad de que en realidad esta libertad de expresión ya haya surgido en Roma con el órgano de los plebeyos electos mediante la Asamblea Popular, ¿no? Que eso es algo que el pueblo ejercía directamente, derechos políticos, ya que se reunían para votar leyes y para juzgar a los patricios. Esto es importante, ¿no? Porque da algunos indicios de la posibilidad de, bueno, en realidad la libertad de expresión no nace en la modernidad, ¿no? Si ya había pequeños rasgos en Roma. Por lo tanto, los derechos y la libertad individual caracteriza y da forma a la libertad moderna. O sea, es una concepción heterogénea del demos. Esto es algo a lo cual Carl Schmitt discreparía constantemente, porque para Carl Schmitt la democracia es la uniformidad, la homogeneidad del demos, por lo tanto no puede haber un individualismo metodológico cuyo resultado de la sociedad sea la suma de la totalidad de individualidades aisladas, ¿no? Por lo tanto, Carl Schmitt, por ejemplo, va a decir que no se puede garantizar la libertad individual al individuo porque va en contra de la democracia y de su homogeneidad. Se requiere un Estado total que obstaculice la libertad individual y politice las esferas culturales neutrales, ¿no? Esto es lo que Carl Schmitt denomina la era de las neutralizaciones, ¿no? Que es fundamental, al menos para comprender el concepto de lo político de Schmitt, que radica en una concepción no diría antagónica como Chantal Mouffe, ¿no? Sino más bien en una disyuntiva amigo y enemigo. Por lo tanto, principalmente el propósito de Constant se caracteriza en esto. Después él va a seguir justificando más características de la libertad de los antiguos, como por ejemplo ya he nombrado antes el ostracismo. Y es que precisamente acá esto es otro punto importante, el anhelo de los antiguos era dividir el poder social entre todos sus ciudadanos de una misma patria. A esto llamaban libertad. El anhelo de los modernos es la seguridad en los goces privados, y llaman libertad a las salvaguardas que otorgan
que otorgan las instituciones para dicho disfrute. Esto es algo que efectivamente Constant se remonta a Locke. Locke precisamente dice que, bueno, los hombres tienden a formar sociedades políticas para garantizar la seguridad de los bienes, de las posiciones y de la propiedad en sí. Precisamente el oficio del legislador para John Locke es ese, ¿no? Porque en un estado de completa libertad, que es el estado de naturaleza lockeano, si se podría decir, las posesiones, los bienes, la propiedad en sí misma, está en constante amenaza. De hecho, esto es algo que Locke lo justifica también con un argumento religioso, diciendo que en realidad Dios le otorga la razón y el lenguaje al hombre para que primero conformen sociedades políticas a través de dos personas, que son el hombre y la mujer, y después constantemente reproduzcan hasta formar una sociedad. Esto es importante, esto también, y es que la guerra, a cada día que pasa, dice Constant, es un medio más eficaz para satisfacer los deseos. Sus ventajas no proporcionan ni a los individuos ni a las naciones beneficios equiparables a los resultantes del trabajo tranquilo de los intercambios regulares. Entre los antiguos, esto es importantísimo, una guerra feliz aumentaba la riqueza pública y privada en esclavos, tributos y lotes de tierra. Entre los modernos, una guerra ganada cuesta indefectiblemente más de lo que vale. Es decir, en los antiguos ganar una guerra era poseer más riquezas y poseer más esclavos. Una guerra en el ámbito de la modernidad es perder más, o sea, si una guerra se gana en la modernidad, cuesta más, o sea, se pierde más de lo que en realidad ya se tenía cuando se hizo, según Constant. Esto también es importante. En segundo lugar, la abolición de la esclavitud ha privado a la población libre de todo ocio que se generaba a costa de que los esclavos se ocuparan de la mayoría de los trabajos. Esto es lo que yo ya decía antes. Había un hombre que se dedicaba al oikos, que era la administración del hogar. Con esa administración del hogar, incluía la administración de los esclavos. Los esclavos se podían poseer. Era algo que también iba en una cuestión hereditaria en Grecia. Es decir, si yo soy padre de una persona que poseía un esclavo, por herencia, por sangre, yo también voy a poseer a ese esclavo. Por lo tanto, esto a su vez permitía que las personas tengan tiempo libre en Grecia, en la época antigua, de ser capaz de deliberar acerca de los asuntos públicos. Por eso el esclavo en la antigua Grecia era un idiota, porque el idiota precisamente viene del idios, ¿no? Tía, que viene de aquel que no participaba de la política, que no participaba del ágora, ¿no? Que viene a hacer la discusión pública, la discusión en la plaza pública. Otro punto importante es que antes cada pueblo formaba una familia aislada, enemiga naturalmente de otras familias. Esto incluso se daba en Mesopotamia también, no es un invento griego solamente y exclusivamente. Hoy, en cambio, hay multitud de hombres organizados a través de diversas familias, pero que viven bajo tipos distintos de organización social, pero son homogéneos en su naturaleza. Y esa naturaleza es suficientemente fuerte como para no tener nada que temer a las hordas bárbaras, es decir, a las guerras, ¿no? Por lo tanto, esto es importantísimo, ¿no? Porque antes cada pueblo formaba una familia y a su vez esa familia, porque precisamente eran ciudades-estados, en Grecia no es que había una ciudad-centro, si la había se podría considerar Atenas. Cada ciudad formaba distintas familias y eran enemigos naturales con otras familias. Hoy hay una multitud de hombres, dice Constant, agrupados bajo distintos nombres y viviendo bajo tipos distintos de organización social, pero homogéneos en su naturaleza, ¿no?
Y por lo tanto, la tendencia moderna es una tendencia uniforme hacia la paz. Es una tendencia que no le teme a las hordas bárbaras y es lo suficientemente ilustrada a través de la razón, negando a su vez también, esto es algo que seguro Constant habrá leído Cicerón. Cicerón dice precisamente que hay que privarse del placer, porque el placer ciega toda condición de racionamiento, de raciocinio, de racionalización. Por lo tanto, hace a los hombres y los tiende hacia la codicia, hacia lo que Spinoza denominaría afección contraria, ¿no? Es algo a lo cual atenta en contra del propósito inicial. Si mi propósito inicial es consumir, yo no voy a consumir de manera exacerbada, en exceso, porque estaría atentando contra de ese principio al cual, en un principio, valga la tautología, había partido, ¿no? Por lo tanto, los hombres modernos tienden hacia la paz, no tienden a formar familias para oponerse y atacar a otras familias, ¿no? Siendo esto, la crítica precisamente de Rousseau, precisamente de Constant a Rousseau es que, bueno, esa concepción de los tres estados de naturaleza, estado de naturaleza primitivo, civilizado e intermedio, que es el estado de naturaleza según Rousseau perfecto, y esa idea de que el hombre firma el pacto de asociación y renuncia a una libertad primitiva a cambio de una libertad social en la cual tiene que hacer uso y disposición de la razón en contraposición de las inclinaciones racionales y ególatras, por lo tanto está negando una concepción individualista de la libertad, plantea y sirvió como pretexto de establecer dictaduras. Obvio que esto hay que agarrarlo con las pinzas y con las manos. A ver, es cierto que la libertad de la modernidad es precisamente una libertad de corte individual. Ahora bien, hay que ver hasta qué punto se concreta esa individualidad. Si está dada a través y en términos epistémicos o en realidad solamente queda exclusivamente dentro del ámbito de lo político. ¿Epistémicos en qué sentido? Epistémicos en el sentido de que, bueno, Kant había dicho que en realidad la razón, o sea, la ilustración está basada en la salida del hombre de la minoría de edad a través del cultivo propio, o sea, a través del cultivo propio del conocimiento, ¿no? O sea, yo me cultivo y yo conozco a través de la razón. Y a través de eso me libero de la minoría de edad y me libero de todo pensamiento de todo pensamiento ajeno. Es decir, me atrevo a saber, sapere aude, dice Kant. Por lo tanto, ese uso de razón es uso de razón pública. Ahora también Kant va a dividir entre razón pública y razón privada, por lo cual acá se agravia el asunto, porque bueno, como si la libertad es individual, va a haber una razón pública y una razón privada. Pero bueno, esto es un problema que da para bastante, yo no lo voy a abordar acá, ya lo abordé en otro video que hablé de Kant, pero bueno, lo más probable es que el próximo video que haga sea sobre un libro de Kant que tengo ahí, que es El conflicto de las facultades. Es un libro excelente, es el último libro que Kant publica en vida. De hecho, Kant lo publica en 1798 y 6 años después Kant muere en 1804 a la edad de 79 años. Estaba pensando en qué año había fallecido. Y es un texto hermoso porque es un texto que hay que conectar con que es la ilustración, ya que ahí hace la división entre razón pública y razón privada y la conecta con el uso de las facultades superiores o inferiores en virtud y en pos de también de que estas facultades son o de uso de razón privada por su contenido o de su uso de razón pública, que vendría a ser la facultad de filosofía. O sea, ya hago un adelanto. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si es así, me pueden apoyar con su me gusta. Y bueno, nada, los veo en la próxima. Hasta luego.